Buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación al Ministerio, a la Dirección de Educación General y bueno, y a todos los presentes y las presentes por estar acá. Mi nombre es Rodrigo Mayorga, soy, como bien se decía, director ejecutivo de la Fundación Momento Ciudadano, de la que les contaré un poquito en algunos minutos, pero estoy sobre todo hoy día con una propuesta, una mirada de cómo intentamos entender la formación ciudadana, esta lógica de lo cívico, lo ciudadano y lo democrático que tienen ahí en la pantalla y que además conecta, creo, muy bien con lo que hablaba Trinidad hace unos minutos. Esta noción de comprender. Yo soy doctor en antropología educacional y desde la antropología, que a veces se puede ver como tan distante en algunas cosas del mundo real, esta noción de la cultura, de cómo lo entendemos, de qué manera nos comportamos, de los significados que vamos creando, de la integralidad, conecta muy directamente con el rol que tiene la educación ciudadana. Y por eso es que hoy día vengo a contarles un poquito de eso a partir de un estudio que nosotros como fundación hicimos el año pasado y antepasado con la Universidad. Pero nos interesa sobre todo porque creemos que la vida en democracia es mejor. La vida en democracia nos da mayor bienestar, incorpora más voces, permite justamente que pensemos más fuera de la caja, incluye creatividad, incluye innovación, incluye tantas cosas que a veces no la asociamos directamente y que en el fondo es un camino hacia un país mejor o un país donde todos queremos vivir. Hace 10 años, esto es una discusión obviamente que se viene dando hace algún tiempo, pero como mencionaba muy bien Alejandra al principio, hace 10 años hay un hito bien importante y ese hito fue la promulgación de lo que ustedes ven ahí, la ley 20.911, ¿ya? La ley 20.911 que creó los planes de formación ciudadana. Quienes trabajamos y trabajábamos formación ciudadana en esa época, celebramos bastante esta legislación. No es el espacio aquí para hablar de la historia de la formación ciudadana en Chile, la educación cívica, los cambios desde el punto de vista de dónde está el currículum, lo transversal, etcétera. Además que podría extenderme largamente, entonces no es el caso, ni siquiera me voy a tentar con esto, pero sí es muy importante saber que desde un tiempo antes del 2016 veníamos varias personas diciendo es necesario que esto se enfatice, ya la formación ciudadana, o más bien que se enfatice, que se explicite. La formación ciudadana vivió un proceso de transversalización desde la década de los 90 sobre todo, que tiene mucho que ver con esta idea de la cultura, que venía justamente inspirado en esta idea de esto tiene que ser en el fondo transversal, porque todo lo que hacemos en la escuela forma ciudadanos y ciudadanas, pero el problema es que combinado con algunos de los otros mecanismos que estaban en juego en ese momento en la escuela, eso generó que terminó siendo una suerte de responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie. ¿Ya? Que se medía ciertas cosas y esto no se medía, que los incentivos dependían de las que estaban allá y no de lo que estaba acá. Entonces, lógicamente, la dilución fue algo muy propio de, en el fondo, un sistema y una cultura donde esto no tenía el rol. Y era importante explicitar. Era importante decir, esto es importante, pero además convertirlo en mecanismo. Y ahí apareció esta ley de formación ciudadana, este plan de formación ciudadana, que también uno se olvida a veces, no sabemos si para bien o para mal, tampoco surgió tanto de una preocupación educativa. Surgió de un contexto bien político en el sentido partidista, surgió de casos de corrupción política, surgió de temas como fue el caso Penta, el caso SQM, el caso Cabal, con la misma presidenta Bachelet. En el fondo había una discusión, un comité asesor, y ese comité asesor dijo, una de las cosas que hay que hacer para hacernos cargo de este problema es hacerlo desde la formación ciudadana. Y por eso y está ahí esa cita, es la cita del 28 de marzo de la expresidenta Bachelet, cuando promulga esta ley, cuando la firma, y que dice, amigos y amigas, lo que buscamos es que chilenos y chilenas desde las escuelas tengan plena conciencia de sus derechos y que sepan defenderlos, pero que también sean conscientes de las responsabilidades que todos y todas tenemos con la sociedad. En este sentido, yo quisiera decir que el valor de esta ley radica en que como país hemos decidido construir un sentido compartido, la valoración y cuidado de la democracia, los derechos humanos, la transparencia y la probidad. La probidad ahí tenía un lugar súper importante, la transparencia también venía marcado por eso. Pero es una ley que en muchos sentidos tenía mucho sentido común, de sentido compartido. Habla de derechos, habla de deberes, habla de democracia, habla de que somos todos iguales en derechos mismos, en el fondo cita o toma elementos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Era una ley que podía instalar o podía, creíamos, traía una promesa bien interesante.
Y esa promesa es la que nosotros desde Momento Ciudadano, como les decía, con la Universidad Austral y con el apoyo de FONIDE, del Fondo del Ministerio de Educación, el año pasado decidimos evaluar. ¿Ya? Decidimos evaluar, se cumplían 10 años de la ley o se iban a cumplir, porque esto lo empezamos, como decía, 2025, y nosotros dijimos, ha pasado bastante en este tiempo en el país. Y no sé si se acuerdan, pero han pasado un par de cosas en este país, entre el estallido, la pandemia, los procesos constituyentes, el mundo, la guerra, no ha estado poco acontecido. Entonces, en el fondo había una pregunta que era bien importante. ¿Cómo podemos evaluar estos 10 años? ¿Ya? Miremos qué está pasando y miremos sobre todo qué está pasando post pandemia, ¿ya? Cómo ha sido el proceso de reactivación educativa y cómo se conecta con este proceso. Y por eso esa idea de la evaluación de las condiciones de base. Queríamos saber de alguna forma cómo las condiciones de reactivación educativa estaban impactando, cómo los docentes lo veían, cómo las comunidades escolares lo estaban viendo y cómo eso se conectaba con el trabajo que desde el ministerio, desde los SLEP, desde las DEPROV y desde los distintos sostenedores públicos, porque enfocamos la investigación en el sector público y después les voy a contar particularmente en algunos SLEP, cómo se estaba dando esa interacción en un contexto que, como digo, era bien crítico y era bien importante. ¿Cómo hicimos esto? Desarrollamos un diseño mixto exploratorio en 3 fases complementarias. Y aquí hay una parte que nos conecta muy bien con lo que estamos hablando ahora. Si bien el foco era investigar qué pasaba con la reactivación educativa y por lo tanto post 2023 en adelante, nos dimos cuenta rápidamente que era necesario tener una mirada un poquito más de largo plazo. Yo lo dije, soy antropólogo, pero también soy historiador, algo se nota, y por lo tanto había una cosa interesante ahí de ir a meterse a las fuentes y trabajamos de nuevo en conjunto con el Mineduc y pudiendo ir a buscar los archivos, la ley de transparencia, de fondo poder saber qué es lo que había pasado. Entonces había toda una fase que tenía que ver con contextualizar la política educativa, ¿ya? Porque en la política educativa, todos los que aquí son profesores o que trabajan en el sistema educativo lo saben muy bien, no es de año a año. Santa Corina, Los Libertadores, en la región metropolitana, y Valdivia, en la región de Los Ríos, donde está, como les decía, nuestra contraparte, la Universidad Austral. Y las 2 fases tuvieron que ver con 2 elementos. Primero, un estudio cuantitativo, una encuesta a más de 1.114 docentes, directivos, miembros de comunidad educativa del sector, como digo, profesional, educador, asistentes profesionales de la educación. Y luego un estudio de casos donde tomamos 8 casos en estos 4 SLEP y fuimos a investigarlos cualitativamente en profundidad, observando prácticas, haciendo focus group, entrevistas, y ahí sí con, no solo con los profesores, también con los estudiantes, con los centros de estudiantes, con los centros de padres, y en el fondo pudiendo dar una mirada de la comunidad educativa en su conjunto. ¿Ya? Eso fue más o menos el diseño y la manera en cómo terminamos abordando esto y de dónde surgen también estos resultados que les quiero contar. Y por eso es muy importante ser muy claro aquí con este estudio, les dije, exploratorio. El objetivo no es venir a decirles esto es la realidad, así son las cosas, porque cuando uno hace eso, alguien dice, va, qué raro, a mí no me ha pasado eso, entonces que me dejaron afuera, como dentro de esta historia. No, obviamente aquí hay cosas que pueden resonar con sus experiencias, otras que quizás no, otras que quizás nos hagan preguntarnos, oye, nunca había pensado esto, a lo mejor en mi escuela estará pasando algo así, sobre todo porque, y es lo primero que quiero decir antes de partir esta parte, porque la idea del plan de formación ciudadana, y voy a volver aquí a la ley 20.911, tiene 2 partes. Una parte que es la del final, prácticamente el anexo, era la que mandataba al Ministerio de Educación a crear o a promover la creación de un curso de educación ciudadana, que hoy día está en tercero y cuarto medio y que eventualmente terminó ganando o un poco tuvo bastante más visibilidad, porque tiene textos, porque tiene horas de clase, porque tiene profesores, porque hubo gran discusión en torno a muchas cosas. Pero la parte gruesa de esta ley es la que mandata a la escuela a contar con este plan de formación ciudadana, que en el fondo articule el trabajo que hacemos en este tipo de formación. ¿Ya? Y la pregunta que era muy importante en ese momento era hasta qué punto este mandato iba a lograr generar un proceso de articulación o se iba a diluir en un sistema o en una serie de otros requerimientos o de otra serie de planes que eventualmente lo podía terminar ahogando. ¿Ya? Y
parte de lo que les voy a contar un poco es la historia de lo que ha pasado con eso o lo que al menos nosotros pudimos identificar. ¿Cuáles fueron los resultados que nosotros nos encontramos cuando terminamos este proceso? Voy a partir por la política pública, ya voy a partir por el ministerio, aquí quienes me han invitado y el trabajo que se ha hecho desde este lugar. Los historiadores somos muy, no mañosos, sino que como obsesivos con decir, por favor, la historia no se cuenta por los gobiernos. ¿Ya? En el fondo, cuando uno hace esas líneas de tiempo, eso es profe historia también. Entonces, esas líneas de tiempo, y los gobiernos liberales, o sea, los conservadores, los liberales, y Prieto, Moño, y uno dice, ya, pero por favor, no enseñemos así, entendamos los procesos, miremos las cosas largas, etcétera. ¿Ya? Dicho todo lo anterior, esta historia es de gobierno. ¿Ya? Lo siento yo de la sala de clases, pero en verdad la fuente no miente en este sentido. ¿Ya? Y aquí hay un elemento que es bien importante porque es parte de los mensajes que hemos estado tratando de comunicar, que ha sido justamente unos grandes problemas de esta implementación. En el fondo, esa falta de continuidad o esa falta de transversalidad cuando cambia un gobierno. Nosotros lo que hicimos fue que fuimos a entrevistar a actores, autoridades de el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de Gabriel Boric. Fuimos a entrevistar a personas que estaban trabajando o habían trabajado en la implementación. ¿Ya? Además de eso, fuimos por ley de transparencia a pedir los informes que manda todo el año el ministerio al Congreso por la ley de presupuesto. Entonces, además de lo que nos contaban, teníamos en el fondo todo lo que se había hecho realmente. Y cuando hicimos eso, tanto en las entrevistas como en la fuente, nos encontramos con que habían rupturas muy, muy importantes. En el fondo, cada uno de los tres gobiernos que hasta el momento ha implementado esta ley, o que hasta ese momento ha implementado esta ley, porque el gobierno actual ahora lo está haciendo, pero en 2025 todavía estábamos con solo estos tres, eh, ha tenido un énfasis distinto. ¿Ya? Ha tenido un foco distinto, ha tenido una mirada que es muy distinta. ¿Ya? El gobierno de Michelle Bachelet tenía un foco, tuvo un foco muy radicado en la idea de la formación para la polis. ¿Ya? Había una idea muy clara de decir, queremos distinguir esta educación ciudadana de la antigua instrucción cívica, legal, jurídica, mucho más asociado a los contenidos, y aquí más bien tenía que ver con esta idea más de la república de alguna forma. ¿Ya? Y eso llevó de alguna manera a que ese ministerio o esa administración se centrara mucho en la idea de promover una nueva mirada de la ciudadanía, en generar orientaciones, en el fondo de marcar una suerte de horizonte, recorrer los distintos lugares, territorios, escuelas, comunidades, para poder, en el fondo, como nos dijo alguna de esas personas que entrevistamos, abro comillas, evangelizar dentro de esta mirada. ¿No? Tuvimos un cambio, vino un cambio de gobierno y asumió el gobierno segundo de Sebastián Piñera. Y hay una reorientación muy rápida. Y esa reorientación va hacia el foco en la convivencia, ¿ya? El foco en la convivencia como una dimensión ahora distinta. Esto en teoría de la ciudadanía tiene mucho que ver con las nociones republicanas, liberal y comunitaristas de ciudadanía. No me voy a entrar ahí en detalle, pero lo que quiero decir es que en el fondo hay un giro de ¿qué entendemos por ciudadanía? ¿Cómo vivimos la ciudadanía? ¿Dónde enfocamos el trabajo de la ciudadanía? Que en el caso además de este gobierno tuvo también una correlación, un correlato muy fuerte con la ciudadanía digital. ¿Ya? Y eso incluso antes de la pandemia. Eso lo podemos ver también en la fuente. Hay una intencionalidad del gobierno de decir convivencia y ciudadanía digital son dos elementos muy importantes que luego, efectivamente, con la pandemia y la pospandemia, además se vuelven muy, muy presentes por un contexto que lo hace mucho más urgente. Y luego viene un nuevo cambio de gobierno, asume el gobierno de Gabriel Boric y junto con otro contexto distinto, que es el contexto pospandémico de reactivación educativa, también vemos otro cambio de foco que ahora se radica mucho más en la idea de la participación comunitaria. ¿Ya? Entonces estamos en un nivel republicano, otro nivel la convivencia, otro nivel la comunidad local y la participación, pero en el fondo nos estamos moviendo entre distintos niveles. Y también cambios de énfasis específicos. Por ejemplo, en el gobierno de Gabriel Boric, el tema de la ciudadanía medioambiental, un trabajo que hasta antes estaba mucho más enfocado en el Ministerio de Medio Ambiente y sus áreas de educación y que el Ministerio de Educación asume acá. Ahora,
Nada de esto, si ustedes me preguntan a mí, está fuera de la ciudadanía. Nada de esto es malo, nada de esto es pernicioso. Yo aplaudiría todos estos temas realmente o los pondría en mi hoja de bachillerato si tuviera que hacer algún juego con respecto a qué incluye la ciudadanía. El problema tiene que ver con los mensajes mixtos que se van mandando cuando el énfasis está marcadamente cambiante y cuando no hay solución de continuidad, a pesar de que me consta del trabajo ahí de los equipos de buscarla, intentarlo y darle una vuelta, pero finalmente los mensajes no son solo de la orientación, son también de la política pública, son también de las prioridades que establecen las autoridades en público, y eso tiene un impacto directo en las escuelas. 4 años es poco tiempo para efectos de una trayectoria educativa. Puede ser mucho tiempo para efectos de un gobierno, puede ser mucho tiempo para muchas otras cosas, pero desde el punto de vista de momentos de cambio, eso es algo que efectivamente impacta en la posibilidad de yo estar pensando esta formación, ni siquiera un largo, estoy hablando de un mediano plazo. Y junto con lo anterior, y esto tuvo otro correlato que me parece más significativo o más claro en esto, se movió dentro del ministerio. Entonces, en el fondo, en el gobierno de Bachelet, ¿quién hacía este trabajo? El nivel de educación media de la Dirección de Educación General. ¿Ya? Y ese nivel de educación media empezó ahí a armar, a establecer, asumió el rol, armó una mesa técnica de coordinación que traía gente de otros lados y se fueron ahí desarrollando. Y después, cuando viene el cambio de gobierno con el presidente Piñera, viene un comité o se crea un comité de formación integral y convivencia escolar. Entonces, ahora se mueve esto, sale de educación media, llega a otro espacio, ese otro espacio tiene también otras lógicas, va trabajando, etcétera, y luego llegamos al gobierno del presidente Boric y se crea un área de convivencia para la ciudadanía con la unidad de participación y formación ciudadana. Entonces, de nuevo, no es solamente un tema de lo que reciben las escuelas, es un tema de dónde se está haciendo el trabajo, de cómo está eso ordenado, cómo está fijado, dónde lo establecemos. Eso es un mensaje muy importante, lo hemos conversado aquí con la directora de Educación General, de la importancia de estas estabilidades para poder ir generando mensajes, pero también obviamente formas de trabajo que permitan caminos que sean más consistentes a mediano plazo. Y esto tiene correlatos en las escuelas. Lo que nos encontramos cuando fuimos a las escuelas fue que las escuelas reconocían enormemente, y lo agradecían mucho y lo puntuaban excelente, los documentos del Mineduc. Decían, son de calidad, los usamos, en general los conocían, lo cual era importante preguntar porque hay documentos que uno sabe que se envían, pero no sabe qué pasa después, pero echaban de menos el acompañamiento pedagógico situado, ¿ya? El acompañamiento pedagógico sistemático, territorial en las mismas comunidades. Es decir, nos sentimos solos un poco en esta historia. Nos llegan estas orientaciones que además vienen cambiando de tanto en tanto, pero efectivamente nos sentimos un poco solos en esto. Además, en un país donde, dado que la formación ciudadana no tenía asignatura, no tenía muchas cosas, tampoco había sido o ha sido hasta hace poco prioridad la formación docente. Porque en el fondo uno en docencia se forma en muchos casos pensando en las concentraciones de lo que yo voy a enseñar. No había clase de ciudadanía, entonces, bueno, aparecía algún cursito por ahí. Entonces, había una noción de cierta soledad, de medio, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya? La idea de que la formación continua, les preguntamos, se han ido formando, es escasa cuando hay generalmente autofinanciada, profesores, profesoras que dicen, bueno, ya, yo lo hago porque me interesa, porque quiero hacerme cargo de esto en mi escuela. Las redes nacían en muchos casos de iniciativas propias. Entonces, iban a conversar con las universidades, con el CERVEL. El CERVEL es como en algunos lugares como el educador cívico, así como gracias CERVEL, están muy, muy agradecidos. Organizaciones de la sociedad civil, nosotros en Momentos Ciudadanos hacemos trabajo con eso, lo cual es muy bueno porque toda articulación entre el mundo público, privado, sociedad civil, bienvenida sea, yo creo que puede ser muy virtuosa, pero el problema es la inequidad de acceso según las redes. En el fondo había escuelas que decían, pucha, sí, pues yo tengo este contacto, yo conozco a tal persona, yo estoy metido en la ciudad, en Valdivia, por ejemplo, es muy interesante ver eso entre una escuela urbana y rural, a lo mejor ambas con un IBE más o menos parecido, pero que dado el contexto, efectivamente tenían posibilidades distintas. Y finalmente, un elemento que se volvió muy relevante, una evaluación de procesos muy ausente. ¿Ya? La idea de que en el fondo, con todas estas problemáticas, con todos estos desafíos, con todos estos obstáculos, claro, tiempo además para sentarnos a evaluar esto que tampoco sabemos cómo evaluarlo,
no existía por ningún lado. Yo siempre hago el disclaimer de que nosotros hicimos cuando hicimos, y si alguien lee el estudio, claro, dice que el Mineduc todavía no había hecho nada en ese aspecto específico. El año pasado estaban saliendo estas rúbricas. Entonces, muchos docentes nos decían, pucha, no, nunca nos ha llegado nada. Así que ahí hay una pregunta interesante para ir a mirar más adelante, como hacer seguimiento de hasta qué punto este nuevo documento, las rúbricas de evaluación que se crearon, puede estar ayudando también a hacerse cargo de este tema. ¿Cuáles son las consecuencias? No son particularmente sorprendentes, dado el escenario que estoy describiendo. Es una apropiación débil de la ley. ¿Ya? Lo que vimos fundamentalmente es que los planes de formación ciudadana existen, en general existen, están en prácticamente todos los lados, pero no están apropiados. ¿Y qué significa que no estén apropiados? Significa que en el fondo en muchos lugares todavía se entienden como una carga burocrática. ¿Ya? Hay que tenerlo, me lo van a pedir, la super va a venir algún momento a mirar si es que esto lo tengo, o alguien se va a ir a reclamar porque no está, tiene que estar. Pero dado que no hay un parámetro, no hay un formato, por ejemplo, no hay una manera concreta, específica de decir cómo se hace un plan de formación ciudadana, dado que los recursos siempre escasean en la escuela, los tiempos también, la energía, uno la saca, a veces no sabe de dónde, dado que el mundo está movido, y dado que además de esto uno dice, chuta, en 4 años más capaz que me pidan una cosa totalmente distinta, lo que ha terminado ocurriendo es esta idea de el PFC, el Plan de Formación Ciudadana, como un requisito enormemente burocrático. ¿Ya? Y eso tiene un impacto de dos elementos que yo creo que son fundamentales, que a nosotros nos sorprendió mucho. Un primer elemento tiene que ver con, no nos sorprendió pero el desconocimiento. Hay muchos docentes, hay muchos miembros de las comunidades que no saben si tiene su comunidad un plan de formación ciudadana, no saben qué son a veces los planes de formación ciudadana, no saben hacia dónde va, si es que acaso existe, y eso genera algo que es más complejo, porque ahora los mensajes mixtos que hemos visto cómo afectan al docente, ahora empiezan a permear hacia abajo. Porque el estudiante, como bien decía Trinidad acá, va pasando a lo largo del día. Yo hago mi clase, la corto, vuelvo 2 días después, la sigo haciendo, el estudiante va pasando. La estudiante va yendo a distintos lugares. Y en un lugar le dicen A, en un lugar le dicen B, en un lugar le dicen C. No dejaríamos que eso pasara en matemática. No dejaríamos que le estuviera enseñando de una forma en la primera sala y de otra totalmente distinta en la otra. Diríamos, eso va a generar un problema serio en cómo aprenden nuestros estudiantes. O a leer. Pero aquí efectivamente lo hacemos. O no nos hemos hecho cargo del todo de eso. Y eso lo vimos, y esta fue una pregunta muy interesante. Yo les contaba, ciudadanía tiene una serie de formas de mirarla cuando uno piensa teóricamente el contenido. Entonces, nosotros en la encuesta entrevistamos tanto a los docentes como a los encargados de los planes de formación ciudadana, que evidentemente sí conocían el plan de formación en su escuela. Y les preguntamos a partir de una serie de ítems, en el fondo, cómo veían ellos que era el objetivo de la formación ciudadana en la escuela. ¿Ya? Y esos ítems se asociaban con estas maneras de entender la ciudadanía. Y más que decirle el resultado desde el punto de vista de cuál predomina o de en dónde o en qué región o en qué parte, lo más impresionante es la enorme contradicción y disonancia entre lo que dicen los encargados de formación ciudadana y los miembros de su escuela. Lo cual, en el fondo, es como digo, llevar esto a la pregunta por, bueno, ¿esto es solamente un requisito? O incluso, a lo mejor existe, y a lo mejor se está haciendo bien, pero no está permeando la articulación. Y los mensajes, por lo tanto, están siendo mixtos. ¿Ya? Lo que nos pasa a nosotros como profe, cuando decimos, pucha, el ministerio cada 4 años nos está cambiando esto, también le pasa a nuestros estudiantes cuando dicen, pucha, fui para allá, valoraban esto, el lenguaje, decíamos en Trinidad, las cosas que se toman como importantes es acá, vengo para acá, parece que no. Pu. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al profe allá, al profe allá? Bueno, según cómo me caiga, según qué me parezca a mí, según lo que converse en la casa. De nuevo, la pregunta en qué termina ese resultado de aprendizaje queda en el aire. Ya, no nos pongamos tan deprimentes. Hay lugares que están haciendo contra todo esto, a pesar de todo esto, encontramos varios casos exitosos, establecimientos que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Tienen planes de formación ciudadana, los planes están apropiados, la gente los conoce, son coherentes lo que vemos entre lo que dicen los profes y lo que dicen los encargados, es coherente con lo que conversamos con los estudiantes. Ya, aquí, contra toda eh, estadística, este es un caso de éxito. Fuimos a ver qué es lo que hace estos establecimientos que son exitosos.
dos cosas fundamentalmente. La primera, participación significativa en la construcción de los mismos planes. De nuevo, no es ciencia, no es física cuántica, uno lo puede pensar que esto es de sentido común, pero es importante verlo. Los planes son más significativos cuando han sido construidos colectivamente. ¿Ya? Construido colectivamente tiene muchas formas, ¿ya? No significa una asamblea en algunos lados, en otros lados procesos de pregunta, en otros lados trabajo en las clases, hay maneras muy distintas, pero en el fondo han sido escuchados y uno cuando construye dice, mira, aquí a la comunidad le preocupa esto o le preocupa esto otro. Tienen temas puntuales y presentes. La ciudadanía siempre, para ser efectiva, tiene que partir de la idea de cómo hace mi vida mejor. Si a mí me hablan de ciudadanía y yo no entiendo para qué sirve esto, el problema no es mío, el problema tiene que ver con la relación que se está estableciendo. Y por lo tanto, efectivamente, para las distintas comunidades escolares, este es un elemento que, de nuevo, no sorprende, pero es relevante decirlo, es indicador de éxito. Todos los planes que vimos apropiados son planes que fueron construidos desde sus preocupaciones, sus necesidades, donde el plan articula el para qué queremos hacer esto en la comunidad. Y lo segundo, que esto es más, de nuevo, no es intuitivo, pero también es muy relevante verlo porque esta es otra discusión importante de los planes, la integración con los planes. ¿Ya? Con el proyecto educativo institucional, con el plan de mejoramiento educativo, con el plan de convivencia, con el plan de seguridad. Porque claro, si yo tengo un plan que articula allá, otro que articula allá, otro que articula allá, etcétera, volvemos a esta idea de los mensajes mixtos, volvemos a la idea de las disonancias. ¿Ya? El encargado de convivencia me dice una cosa, el encargado de formación ciudadana me dice otra totalmente distinta. ¿Por cuál me voy? Si ambas tienen que ver con mi relación con mis pares, por ejemplo. Entonces, esta articulación y colegios y escuelas y liceos que en el fondo decían, le dedicamos tiempo, los encargados se juntan, tienen espacios, tienen horas, en el fondo hay energía puesta en esto. Y eso también era algo muy consistente en todos estos distintos casos de éxito. Estamos en un momento de varias oportunidades y obstáculos. ¿Todavía me queda? Sí, estamos bien. En un momento de oportunidades y obstáculos. Las oportunidades que el estudio nos muestra, hay varias, pero hay tres bien importantes. Primero, hay una disposición favorable y generalizada. En verdad, es raro encontrar a alguien que diga esto no sirve para nada. Tiempo atrás no sé si habría sido tan raro y hoy día efectivamente vemos que de alguna forma, y esto el plan, esto la ley sí lo ha podido lograr, como instalar al menos esta conversación y su relevancia. Los mecanismos participativos hoy día están instalados universalmente en nuestras escuelas. Tenemos decretos que regulan los centros de estudiantes, tenemos decretos que regulan en el fondo la participación del consejo de curso, tenemos hoy día nuevos elementos en los consejos locales de educación pública, en los consejos escolares, a nivel de los SLEP. Entonces hay una serie de espacios de participación que puede que estén subutilizados, pero que efectivamente están instalados y eso es una enorme oportunidad. Y los estudiantes muestran una mayor disposición participativa también. Es un tema que se muestra como relevante, que ellos mismos destacan y ellas mismas destacan como algo que les parece necesario que esté. Pero al mismo tiempo tenemos obstáculos y de nuevo aquí no creo que le esté inventando ninguna pólvora ni sorprenda a nadie con lo que voy a decir. Falta tiempo, ¿ya? Es un problema estructural, transversal del sistema escolar. Si uno va desde el colegio más privilegiado con las mejores condiciones hasta el colegio en la situación más compleja y precaria, van a encontrarse siempre con esto como un punto clave y eso tiene que ver con cómo pensamos la escuela. Los recursos económicos siempre son insuficientes. La escuela es un sistema caro desde el punto de vista de la cantidad de profesionales, de personas, de recursos, de elementos, por lo tanto nunca está sobrando la plata, eso de nuevo en las mejores condiciones o en las peores, y que estos mismos espacios de participación que les comentaba han tendido a ser más bien subutilizados. ¿Ya? Por ejemplo, el Consejo Curso, que es un espacio instalado desde la década del 50, hace una década más o menos, pasó sus horas, pasaron a la libre disposición, dejaron de estar protegidas dentro de la organización curricular, y lo más triste es que nadie supo, ni se comentó, ni siquiera la gente que trabajábamos en esto, porque dejó de ser, o al menos se entendió como algo que no tenía para qué ser tan utilizado. A partir de todo esto, nosotros llegamos a tres conclusiones que nos parecen fundamentales, pero más que conclusiones, a tres llamados, tres pilares de acción, tres elementos que creemos clave para lo que viene a continuación si realmente estamos comprometidos con esta idea de que la escuela forme en ciudadanía, que construya
comunidades más participativas, más responsables, más comprometidas con el bien común, ¿ya? Y sobre todo capaces de avanzar hacia ese bien común, no solamente comprometidas en el discurso, sino que capaces de lograrlo efectivamente. Y qué mejor lugar que un lugar donde estamos reunidos en distintos niveles para poder dar algunos de estos llamados. Hay un primer llamado a la escuela. ¿Ya? La escuela, como digo, es probablemente la que tiene la parte más difícil desde el punto de vista de la exigencia en este momento, pero hay un punto en el cual sí se puede ir avanzando. Y ese punto tiene que ver con la evaluación continua de los planes. ¿Ya? Los planes, de nuevo, no solamente no deben ser burocráticos, pero además tenemos que entenderlo como herramientas de gestión, pero de gestión de aprendizaje. Y eso significa que tenemos que aplicarle las mismas lógicas que aplicamos al aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos que evaluar, tenemos que ver qué está funcionando, tenemos que ver qué no. Aunque a veces signifique partir un poquito más pequeño. Nosotros en Momentos Ciudadanos hacemos harto trabajo con escuelas de esto. Entonces dicen, pucha, ¿que en qué momento? Es que claro, obvio, si en este momento con todo en contra es difícil, elijan una. Vean un punto, digan esto es lo que queremos ver, analizar, cómo vamos a saber si a final de año esto funcionó, estamos mejor, realmente pudimos aportar en esto. ¿Ya? Entendamos que esto es de largo alcance y que efectivamente ha estado mucho en contra, pero eso no implica no hacernos cargo de esos elementos que son esenciales para que un plan se pueda establecer. Segundo, al nivel intermedio, ya de PROV, UATP, SLEP o sostenedores de distinto tipo que puedan entender y escuchar esto. Esta idea de fortalecer el acompañamiento pedagógico territorial. ¿Ya? La formación ciudadana es nueva, es reciente desde el punto de vista de nuestro sistema como lo estamos entendiendo. Y eso, por lo tanto, significa que estamos aprendiendo todos un poquito juntos. ¿Ya? A diferencia de otras formas de aprendizaje, aquí nuestra historia, nuestro pasado reciente y muchos otros temas hacen que nadie sepa muy bien, a nadie le enseñaron mucho esto. Gran parte de la generación que ya está haciendo clase hoy día o que está dirigiendo establecimientos es generación que dice, pucha, yo nunca vi nada de esto en la escuela. ¿Ya? Y por lo tanto hay que aprender y eso significa ser acompañado. ¿Ya? Y ahí el rol del nivel intermedio tiene que ver con cómo vamos acompañando, a veces aprendiendo en conjunto, pero al menos entregando ese soporte que permita llevarlo hacia adelante. Y finalmente, la ministra, yo sé que se tuvo que ir, pero este es un mensaje que siempre queremos hacerle llegar, la formación ciudadana hay que entenderla como política de Estado. ¿Ya? Y esto va al nivel central, esto va a las autoridades, esto va al ministerio. ¿Ya? Necesitamos pensar en cómo construimos una formación ciudadana con procesos participativos, amplios, plasmados en documentos de largo plazo, sostenida en una unidad estable dentro del Mineduc también. En el fondo que tenga el rol que nos importa. ¿Ya? Hay gente que dice, Rente, pero es que eso es imposible, ¿cómo se puede, cómo se hace? Lo hicimos con el currículum. El currículum en nuestra historia nacional es el mejor ejemplo de que cuando nos damos cuenta que algo importa, le construimos el espacio. Y decimos, ¿sabéis qué? El currículum es tan importante que no podemos someterlo a que cada 4 años cambie el gobierno y cambie todo el currículum, porque ¿cómo nos va a afectar? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un Consejo Nacional de Educación, generamos sistemas que permitan que el cambio sea mucho más complejo, mucho más profundo, que se estudie mejor. Uno de repente ya la escuela está ahí, pucha, no sé cuándo va a cambiar, no va a cambiar, tiene obviamente sus temas, pero lo importante es que lo hacemos porque nos pareció importante que esto no puede depender de las buenas voluntades, no puede depender de quién venga, ¿ya? Porque un sistema estatal, republicano, no depende de las personas, depende de las instituciones. Y aquí hay un desafío fundamental, que si no los tomamos, si no nos hacemos cargo, entonces el resultado en 10 años más no tendría por qué ser muy distinto. Ya, no quiero ser el clásico ponente que se para acá y hace los llamados, le dice, miren, fue a estudiar, los miré a todos trabajando, vi todos los problemas y ahora vengo a decirle lo que tienen que hacer, gracias, mucho gusto, aplauso y sigamos. Entonces quiero pensar cómo hacerlo en la práctica, es lo que en Momentos Ciudadanos nos importa mucho. Y aquí quiero hablar del elefante en la habitación, que siempre existe, que siempre está ahí y que no lo tocamos, y es que, aunque no lo crean, no todos pensamos igual. Eh, tenemos miradas distintas. Y con ciudadanía es algo que los historiadores llamamos un concepto receptáculo. Yo les decía, es raro que alguien diga que la ciudadanía no importa, pero no todos estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de ciudadanía. ¿Ya? A veces
Estamos más enfocados en los derechos, a veces más en los deberes, a veces más en la libertad, a veces más en la justicia, a veces más en el compromiso con la nación y a veces más el compromiso con la comunidad local. ¿Ya? No pensamos igual y en esto también tenemos que ser claros y tenemos que ser explícitos. ¿Ya? No podemos taparlo o esconderlo porque en el fondo es la riqueza de una sociedad democrática y porque en el fondo la formación ciudadana es para formar a nuestros estudiantes en esta vida en la sociedad democrática. Entonces, dado que eso es así, porque no hay ninguna forma, al menos dentro de un sistema democrático, en la cual vayamos a pensar todos igual, ¿ya? Que no sea en una lógica distópica tipo novela 1984, tantas otras que existen por ahí, es que la pregunta es cómo nosotros establecemos ciertos horizontes comunes y ciertas comprensiones comunes. Comprensiones que nos permitan ordenar el camino al mismo tiempo de que nos permiten efectivamente darle espacio a esas diferencias. ¿Ya? Y nosotros desde Movimiento Ciudadano lo que hemos tratado de hacer es construir una suerte de modelo educativo que permita eso, ¿ya? Que en el fondo se haga cargo de esto como una herramienta real que pueda servir efectivamente para este trabajo. Y ese modelo parte de entender primero qué es la formación ciudadana. Y eso parte desde el para qué de la formación ciudadana. ¿Qué es ser ciudadano o ciudadana, más allá del estatus jurídico específico, sino que en su sentido amplio, es ser miembro de una comunidad, es ser parte de una comunidad? ¿Ya? Una comunidad que está en el espacio público, una comunidad que es distinta a la familia, una comunidad a la que yo soy parte. ¿Ya? Y la participación tiene que ver con actuar entonces dentro de esa comunidad, en conjunto con esa comunidad. Por lo tanto, la formación ciudadana no es otra cosa más que los aprendizajes que se consideran relevantes para participar, ser parte de mi o mis comunidades. ¿Ya? Y los slash y los paréntesis están puestos ahí justamente para que de nuevo seamos capaces de reconocer nuestras diferencias y en los puntos en que no nos encontramos necesariamente. Hay gente que escucha participar y dice, sí, participar, eso tiene que ser, vamos. Hay gente que escucha participar y dice, ay, no, participación, esto es bien problemático y es bien complicado. ¿Ya? Pero efectivamente, cuando nosotros hablamos de ser parte, por ejemplo, es muy probable que estemos todos de acuerdo en la importancia de que nuestros estudiantes sean parte de una comunidad. ¿Ya? No estaremos de acuerdo a lo mejor en cómo se hace, no estaremos de acuerdo a lo mejor en cuál comunidad es más importante, no estaremos de acuerdo a lo mejor en cuál es el valor más relevante dentro de eso, pero sí estaremos de acuerdo en ese punto. Partamos de ese punto en el cual estamos todos juntos y desde ahí demos el espacio a esas diferencias. ¿Cómo, dado que todos queremos que nuestros estudiantes sean parte de comunidades, cómo les enseñamos a ser parte de comunidades? Porque no se aprende, uno no lo descubre en el momento en que nace, no es como el sueño o el hambre. ¿Ya? Teniendo eso presente, nosotros desde Movimiento Ciudadano hemos establecido un modelo que llamamos el modelo, y aquí el titular de la presentación, el modelo de educación cívica, ciudadana y democrática, ¿ya? Que utiliza elementos, más bien nombres reconocibles dentro de esta formación para poder entender de nuevo orientaciones, hacia dónde estamos mirando. Hablamos de educación cívica cuando hablamos de aquellos conocimientos que yo requiero para comprender el funcionamiento de mi comunidad. Históricamente cívica, la educación cívica, se asocia a la ley. Y es cierto, la ley es un conocimiento que requiero para comprender cómo funciona mi comunidad. Saber qué está bien, qué está mal, qué es legal, qué es ilegal, qué me pasa si hago algo. Pero hay muchos otros conocimientos relevantes para poder comprender cómo funciona mi comunidad. Desde el reglamento escolar, hasta quiénes son mis compañeros, hasta cómo está organizado este espacio, hasta cómo funciona el medio ambiente y el ciclo del agua, porque eso afecta cosas que nos pasan, como cuando llueve y podemos hacer o no hacer algo en el patio de la escuela. Mi hijo entró al colegio este año. Cada vez que llueve, su día cambia en 260, 360, como lo mismo, 180 grados. Porque no puede salir al patio a jugar. Po. Entonces, de nuevo, aquí hay algo que es necesario conocer, entender. Hay conocimiento. Si hay un conocimiento que yo identifico necesario para comprender cómo funciona mi comunidad, eso es educación cívica. Después está la educación ciudadana. Y la educación ciudadana tiene que ver con esta idea de las habilidades y actitudes que yo requiero para ser parte activa o participar activa, responsable y efectivamente en mi comunidad. ¿Ya? La acción. La acción genera cambios, impacta o mantiene cosas
A veces hablamos mucho de la gente de cambio. También hay agentes de conservación. Hay gente que dice esto es importante, el patrimonio es un gran ejemplo. Yo quiero conservar esto porque me es relevante, pero en los dos casos hay acción. Pero esa acción requiere que yo esté convencido de que va a servir para algo, porque si no, no lo voy a tomar. Requiere que yo comprenda cómo afecta al resto de las personas que me rodean, para bien ojalá, y si es para mal, entonces, ¿qué hago con eso? Eso es la responsabilidad, y requiere sobre todo ser efectiva. Ser efectiva no es lo mismo que decir ser eficiente. Ser efectiva significa, ser eficiente es que las cosas se hagan de la forma con menor gasto posible, ¿ya? O con la relación costo-beneficio más alta que encontremos. Ser efectivo significa que lleguemos al objetivo que queremos. Entonces, si yo soy parte activa de algo, actúo por algo y digo lo que yo quiero lograr es conservar esto, es cambiar esto, es aportar en esto, y al final no pasa, por la razón que sea, eso es poco efectivo. Y muchas veces genera desafección. Yo me voy, dado que esto no sirve, ¿para qué entonces lo sigo haciendo? Y ahí la efectividad es muy importante, su relación con la habilidad también, ¿ya? Hay muchas cosas que no podemos esperar que funcionen si no sabemos hacerlas. Si yo voy a hablarle a alguien, le quiero plantear mi mirada sobre algo y no sé hablar, o no sé expresarme bien, o no sé argumentar, o me cuesta, podemos discutir largamente las razones detrás de por qué eso es así, pero lo que va a ocurrir es que es más probable que yo no sea efectivo en eso, ¿ya? Si yo me paro hoy día frente a usted a tratar de convencerlos de la importancia de esto, y lo hago hablando, sin hablar el idioma que se habla en esta sala, sin hablar español, voy a ser menos efectivo. Y eso, de nuevo, tiene un impacto. Y eso se aprende también. Si estamos hablando de habilidades y actitudes que yo requiero para que mi acción sea activa, responsable y efectiva, estamos hablando de formación o de educación ciudadana. Y finalmente, ¿qué habilidades y actitudes también requiero? No solo para que sea la acción efectiva, sino que para recordar que esa acción se hace con otras personas. Lo dije al principio, el elefante en la sala. Vivimos en comunidad y en esta comunidad no estamos todos de acuerdo. Y en ninguna comunidad estamos todos de acuerdo. Nunca vamos a estar todos de acuerdo en todo, todo el tiempo. A veces sí en algunas cosas, pero nunca todos en todo, todo el tiempo. A veces estamos de acuerdo en lo que queremos, pero no estamos de acuerdo en cómo llegamos para allá. O dice, mira, por acá mejor, no, no, mejor por acá, no, esto no va a funcionar, esto sí. A veces ni siquiera estamos de acuerdo en dónde queremos llegar. Yo quiero ir para allá, ustedes quieren ir para allá. Y eso genera algo que es súper importante para nosotros en este modelo, que es que entender que el conflicto es inherente a la vida en democracia, ¿ya? Lo lamento, es como esas verdades antropológicas. Pero lo que sí es cierto entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es que dado que es así, ¿qué vamos a hacer cuando eso pase? ¿Vamos a darle a nuestros estudiantes las habilidades y las actitudes que requieren para procesar ese conflicto? Obviamente hay que prevenirlo lo más posible. No estoy diciendo, por favor, que aquí no hagamos nada en los temas de prevención, pero estoy diciendo que cuando ocurra el conflicto, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Y ahí hay habilidades importantes que tienen que ver con la escucha, que tienen que ver con el diálogo, que tienen que ver con la deliberación, que tiene que ver con ser capaz de distinguir, por ejemplo, cuando se cruza una línea democrática que arriesga cerrar la conversación y cuando en realidad estamos discutiendo cosas en las que no estamos de acuerdo y por lo tanto no hay un riesgo de cierre de la conversación, ¿no? Cuando decir esto no puede ser una discusión, porque en realidad el riesgo que estamos abriendo es que yo termine siendo o tú termines siendo alguien que saquemos de la conversación, y cuando yo estoy diciendo, no, esto es antidemocrático para decir en realidad esto a mí no me gusta, o esto no es lo que yo haría si yo pudiera decidir solo. Y eso, de nuevo, se aprende. Nos ha costado mucho como país no haberlo aprendido a tiempo en muchos momentos. No haber podido tener las habilidades para enfrentar distintas cosas así. Nos ha costado a nivel de personas, a nivel de comunidades, porque no lo hemos hecho, no lo hemos aprendido, nos ha costado hablar de estas cosas. El elefante en la pieza ha sido siempre muy grande, pero nosotros hemos sido muchas veces muy expertos en decir como, debe ser la pared, que está un poquito rugosa y con trompa en este lugar. Último punto importante, me quedan como... Bien, ya, genial. Eh, última cosa muy importante antes de pasar a alguna invitación. Clásico, cosa que uno escucha, bueno, obvio, la educación ciudadana es
el profe historia, la profe historia, la gente del mundo más humanista. ¿Ya? Es como ahí está radicado esto, entonces, bueno, ustedes se hacen cargo de esto. Eh, profe historia acá, entonces alimentando el estereotipo en este exacto momento. Pero la verdad es que, de nuevo, cuando cambiamos esta noción y volvemos a estas preguntas que les decía, uno empieza a encontrar que estos aprendizajes están en todos lados. ¿Ya? Y no solo como esta idea bonita de decir esto es responsabilidad de todos, sino que de forma muy, muy concreta. Estos son bases curriculares actuales vigentes, séptimo, segundo medio, matemática, o A4, mostrar que comprenden el concepto de porcentaje. El concepto de porcentaje es profundamente educación cívica. ¿Ya? Es muy difícil que yo sea capaz de relacionarme, de comprender cómo funciona el sistema financiero de pensiones, de beneficios, el banco, las responsabilidades sociales, toda la relación económica, es muy difícil entenderla si yo no tengo el concepto de porcentaje. Y si yo lo tengo y el de al lado no lo tiene, el de al lado tiene un problema. Está en desventaja conmigo al momento de enfrentarnos también a este sistema. Ahí hay un conocimiento que es profundamente cívico. ¿Ya? OA de educación física, sistema segundo, básico a segundo medio, está en el C.C. Trabajar en equipo asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos y críticas. Eso es profundamente educación ciudadana. Eh, lo hablaba con una colega, como que, al menos en mi experiencia docente, pasaba mucho que uno decía, ya, trabajo en equipo, y era como, bueno, aprendan, conversen, resuelvan sus problemas, y después llegaban, profe, que esto no funciona, ya, yo no decía. Y después terminamos poniendo ya, hagan coevaluación, para que se pongan malas notas y que el del lado no trabajó. ¿Ya? Aquí hay procesos de aprendizaje también y tenemos que saber cómo enseñarlo. Una de las mejores actividades que me han hecho en mis capacitaciones de docente fue un grupo de profes de educación física que agarró el modelo y dijo, mira, con esto, con la salud, trabajamos acá, armamos esto, pero dentro de su espacio, dentro de su área. Otro que me encanta, música, séptimo a segundo medio. Punto F. Demostrar generosidad reconociendo los aportes individuales al servicio de una construcción musical colectiva y los aportes del colectivo al desarrollo individual. Maravilloso. Fíjense además la distinción, porque esto es educación democrática. ¿Ya? El de arriba, el trabajar en equipo, tiene que ver con la efectividad. Si trabajamos mejor en equipo, vamos a ser más capaces de lograr el objetivo que estamos buscando. La nota, el resultado de aprendizaje, la copa, el equipo de fútbol en la cancha. Si yo demuestro generosidad y reconozco los aportes individuales al servicio de la construcción musical, no necesariamente va a sonar mejor. ¿Ya? Quizás sí, pero no necesariamente. Puede que suene peor. Puede que diga, pucha, Rodrigo, gracias por tu grito, pongámoslo al final. Me ayuda a entender que mi oído funciona. Pero lo importante es que tiene que ver con eso, con esa tensión interna, con ese grupo. Como digo, este grupo probablemente que canta no va a cantar mejor necesariamente por lograr esto, pero va a lograr mantenerse juntos. Una oportunidad para poder seguir cantando mejor después. O para poder hacer otra cosa. O para aprender ciudadanamente a trabajar mejor en equipo para ayudar a Rodrigo a que mejore la tesitura de su voz, que es una palabra que estoy usando sin saber qué significa. Así que ojalá no haya profesores de música en la sala en este momento. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque, de nuevo, lleva a un punto que yo creo que es una preocupación docente muy legítima, que es como, ¿hasta cuándo nos piden más? ¿Ya? Como en el fondo, pucha, yo hago mi clase, hago esto, trabajo lo otro, y ahora además tengo que educar en ciudadanía. Si yo no estudié esto, no trabajé esto, no tengo en qué momento formarme, no tengo cuándo hacerlo, con suerte logro hacer lo que ya me están pidiendo. Y por eso es que aquí el objetivo, la invitación, no es a decirle vayamos a buscar las nuevas cosas, es a decirle vayamos a identificar dónde esto ya está en lo que estamos haciendo. Porque ya lo estamos haciendo en muchos casos. Porque al darme cuenta que esto es una educación ciudadana, puedo hablar con mi colega que está haciendo algo totalmente distinto, pero que en eso que está haciendo tiene elementos de educación ciudadana y puedo ver si estamos hablando de lo mismo. Puedo ver si lo que estamos haciendo en la clase de educación física y en la clase de música efectivamente van sumando al mismo lugar. O si mis profesores, o si los profesores que acompaño o los que dirijo están articulándose en ese sentido. Y eso no significa vamos a tener que hacer una nueva formación, una nueva hora, que es lo que a veces nos pasa en la escuela. Que hay un accidente e inventamos una nueva asignatura.
No nos pasa en la escuela, pasa cuando pensamos en las políticas públicas. Y entonces aquí hay un elemento que es muy fundamental, y vuelvo a esta idea que les decía hace un rato, es explicitar. Y conecta con lo que decía muy bien Trinidad, la cultura, que son conexiones de significado. No podemos asumir que la estamos como respirando, ¿ya? O sea, efectivamente se respira, eso es cierto. Efectivamente, los estudiantes aprenden de todo lo que está pasando en el día a día, pero no podemos asumir que nosotros, porque lo estamos respirando también, estamos articulándonos en eso. Hay culturas muy contradictorias, hay acciones que son muy contradictorias. Y cuando eso pasa, el impacto fundamental está en el aprendizaje de los estudiantes y en la atención de quienes estamos ahí y vemos que lo que queremos lograr no funciona, es poco efectivo, no estamos llegando al objetivo y por lo tanto nos frustra, en algunos momentos nos desafecciona, nos dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué seguir en esto si no hay cómo, no hay por dónde? Aquí hay un camino potencial que podemos seguir. Y quiero cerrar con una invitación, es una invitación para que veamos, esto tiene un sentido online, pero ya hemos sabido que lo online hoy día está acá y bueno, los profesores tenemos que saber interactuar, reaccionar, al menos poner cara de que está todo bien. Eh, Les quiero pedir que tengan una conversación, ¿ya? Que una conversación para llevarse una tarea para la casa de alguna manera, ¿ya? Y la conversación es que piensen primero, que piensen como tres cosas. Lo primero es un problema real que esté en su nivel. Nivel me refiero nivel escuela, si ustedes son profesores, directivos que están en la escuela. Nivel intermedio, si son de prop, si vienen de un SLEP, en el fondo si están en ese espacio. Y nivel central, si estamos ahí en la oficina del ministerio trabajando, haciéndonos cargo de estos temas, ¿ya? Puede ser alguno de los que identifique el estudio que hemos ido conversando hoy día, los mensajes mixtos, la falta de evaluación, el énfasis que se le da a estos temas o el poco énfasis, puede ser alguno que ustedes identifiquen en su propia práctica y que no está acá, porque como les dije, este estudio cubre solo una parte de eso. Pero lo primero, identifiquen un problema, conversenlo con alguien al lado, etcétera. En segundo lugar, desarrollen una estrategia. Y cuando digo estrategia, digo algo muy simple. Piensa en un objetivo y piensa en una acción concreta para partir de ese objetivo. Digan, aquí en el fondo tenemos el problema es que los estudiantes tienen un problema de la convivencia, no lo logran, lo que queremos es mejorar las relaciones dentro de este curso, este espacio, lo que sea, y para eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Ya? No tenemos tiempo de dar un plan completo, pero sí al menos decir esto es, porque es la tarea que se van a llevar. Ok, de aquí partimos, algo concreto con lo cual tenemos que empezar. Y lo último es que conecten ese objetivo, esa estrategia, con alguna de estas dimensiones que les dije. Esto tiene que ver con un problema de conocimiento sobre la comunidad. Los estudiantes se pelean porque no conocen el reglamento. Esto tiene que ver con un problema de acción ciudadana. Los estudiantes se pelean porque los que intentan detener esto no saben cómo hacerlo, no tienen las capacidades, no han podido lograrlo. Esto es un problema democrático, de educación democrática, porque esencialmente se pelean porque no pueden ponerse de acuerdo en quién usa la cancha, en los problemas que han tenido románticamente entre ellos, en cómo se relacionan entre sí. Entonces les quiero pedir, como digo, ese tercer movimiento. Problema, estrategia, que es objetivo y acción, y con qué elemento de este modelo que les acabo de presentar ustedes lo conectarían. ¿Ya? Vamos a ver, porque ahí hay un QR, entonces si a alguien le funciona y lo logra ingresar, ahí hay un Google Form para que lo puedan incluir, porque la idea sería poder visualizar todo esto de una forma un poquito más completa, pero como digo, si no, la mano alzada siempre nos funciona. Ya, así que tomamos unos 5 minutitos, como digo, para que tengan esa conversación y volvemos.
Ahí veo que ahí veo que sí, algunos ya han ido poniendo las, como digo, los que puedan acceder al QR para que puedan, porque vamos a hacer un cambio en la pantalla, pero veo que ahí han ido llegando. Podemos poner la huevo, ¿no? Algo se ve, modo proyección, que debería ser el que está ahí arriba a la izquierda. Sigan nomás mientras tanto, esto es como el perfecto. Un par de minutos, pues si alguien no ha podido mandar y ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo que desapareció? Siempre, no, nada. Vamos a ver si lo logramos, pero ahí está llegando. Ahí debería estar bien, sí. Vamos a ver si logramos esto. Excelente. Ya, me van a tener que creer lo que les voy a decir, porque esto, como digo, se ve ahí directamente. Yo estaba súper triste cuando me dijeron que, porque el otro día me estuve preguntando cómo hacíamos para poder visualizar esto en un espacio que es intersector, ¿ya? Y,
y una de las cosas que trabajamos nosotros, ciudadanía digital, en el momento ciudadano, y eso me ha hecho meterme mucho en temas de inteligencia artificial. Entonces, pasé una larga noche como logrando crear un sistema que permitiera esto, ¿ya? Que, que, que se ve como un papel lustre que mi hijo usa para trabajar, pero les juro que tiene algo así, que es justamente cruces, ¿ya? Esencialmente lo que pasó acá es que lo que ustedes mandaron, lo que pudieron mandar, está ahí vía uso de inteligencia artificial ordenado según los niveles. Entonces uno ve aquí arriba lo que viene del nivel intermedio, lo que viene, perdón, del nivel central, del nivel intermedio, del nivel escuela, y luego esto se categorizan los problemas que ustedes van identificando. Entonces, por ejemplo, este problema de acá arriba es un problema que identifican tanto un grupo a nivel escuela como a nivel intermedio. Este problema que está acá lo identifica el nivel central y el nivel intermedio. Este es solo el nivel escuela, este compartido. Y eso es muy importante porque nos ayuda a ver cómo estamos viendo esto en sistema. ¿Ya? Por ejemplo, desde el que está hacia arriba, es desarticulación, tiene que ver con desarticulación entre planes e instrumentos. ¿Ya? La escuela y el nivel intermedio lo está viendo muy directamente. El PFC, visto como un trámite burocrático, lo está viendo muy fuerte el nivel central, que es el segundo, y el nivel intermedio. El currículum de ciudadanía fragmentado, el tercero, visto solo por la escuela en este caso. La violencia y las malas relaciones entre los adultos, visto tanto por la escuela como por el nivel intermedio. Y la falta de acompañamiento efectivo en formación ciudadana muy fuertemente por la escuela. Entonces, este ejercicio que nosotros podemos hacer, como digo, de distintas maneras, pero que lo podemos graficar, nos ayuda primero a mirar que, de nuevo, no estamos todos viendo lo mismo. Y quizá haya cosas que el otro vea que a mí no me parezcan, o quizá haya cosas que el otro vea que yo no estaba viendo todavía. Esto aplica para nuestro trabajo también directamente. ¿Ya? Y esto es bien importante porque además nos ayuda a después pensar cómo nos hacemos cargo de eso. Y aquí el trabajo del modelo también es bien importante, porque lo cívico que está arriba, lo ciudadano que está abajo y lo democrático que está abajo, también nos muestran dónde podemos encontrar más herramientas para hacernos cargo de esto, pero también, de nuevo, dónde diferimos en cómo abordamos este problema. Quizás estamos todos de acuerdo con que el problema es las malas relaciones entre los adultos, pero algunos dicen hay que arreglarlo de esta forma más democrática y otros de esta forma más ciudadana. Quizá estamos todos los profes de acuerdo en que el problema es que tenemos poco acompañamiento en la formación ciudadana, pero mientras para algunos esto se resuelve con mayores conocimientos porque no los tenemos, para otros se resuelve con mayores espacios de participación. Y el punto importante es poder volver a la idea de decir, esto no es bueno o malo, ¿ya? No son ellos o nosotros. Tiene que ver con que somos una comunidad, con que somos distintos, con que en esa diferencia está gran parte de nuestra riqueza y con que esa diferencia no implica que no podamos ser un colectivo que trabaja conjuntamente. ¿Ya? Entonces, el ejercicio que ustedes hacen ahora, que como digo, un ejercicio donde ordenamos esto en tres cosas bien simples, como hay un problema, identifiquemos un problema, identifiquemos una forma de actuar directamente con el problema. Por eso la acción es muy importante, porque cuando yo digo el objetivo, me queda acá. La acción es bien observable. Yo puedo anotarla en mi libretita, en mi celular, y la próxima semana ver, la hicimos, no la hicimos. ¿Ya? Y tercero, esta otra dimensión que nos permite decir por dónde abordamos esto, cómo nos hacemos cargo de esto. ¿Ya? Porque lo que podemos estar de acuerdo en que eh, si estaremos de acuerdo en conocimientos. ¿Cuáles? Estaremos en desacuerdo en cuáles quizás, pero vamos liberando, revelando, explicitando esos desacuerdos. ¿Ya? Vamos poniendo los elementos encima de la mesa para poder trabajarlos con nuestros estudiantes. ¿Ya? Lo dije hace un rato, no haríamos con el currículum lo que hacemos con la formación ciudadana. No diríamos tengamos a tres profesores de matemática en tres salas distintas enseñando tres formas distintas de acceder a este tipo de conocimiento. Tampoco le diríamos a nuestros estudiantes de matemática, hola, vamos a sumar, pero no les voy a mostrar los números que vamos a usar. ¿Ya? Ustedes sumen, tienen que pensar en un número, en otro, poner un signo entre medio. En ese sentido, la formación ciudadana, la educación para la ciudadanía, no es distinta de estas otras formas de educación. Tenemos que darle ese mismo espacio y esa misma lógica. Entonces, perdón, si podemos volver al PPT para concluir. Gracias. Y no avanza, pero si podemos avanzar a la siguiente.
¿Ahora sí? No. Bueno, no sé si lo pueden hacer avanzar y si no, ahí está. Entonces, en síntesis, tres ideas que quiero que nos llevemos. Primero, Chile hoy día, y esto de nuevo, no sorprendo a nadie, pero hay que decirlo en voz alta, Chile hoy día enfrenta problemas profundos y severos de desafección, falta de cohesión social, convivencia, y las escuelas pueden abordar estos problemas. Algo que esa comisión de hace 10 años tenía, en lo que yo creo que tenía una intuición muy clara, las escuelas pueden aportar a estos problemas, no son las únicas, ¿ya? No podemos darle toda la pega a la escuela. Hay modelación, hay trabajo de los adultos, hay muchas otras cosas que hacer. Pero el punto es que las escuelas también tienen algo que pueden hacer de eso y es lo que pueden sumar en una problemática que es profunda en este país, que ha sido costosa en los últimos años y que en el fondo a veces uno mira hacia adelante y dice, bueno, si no hacemos algo, esto solo sigue en picada libre. ¿Ya? Hay un momento en que hay que decir, ¿cómo nos hacemos cargo? Lo estamos viendo en nuestra convivencia, en nuestra escuela, en nuestra convivencia social, en la forma en cómo nos relacionamos y ahí la cohesión es un elemento que se nos está deteriorando fuertemente. La ley 20.911 ha tenido una trayectoria difusa, ha estado marcada por los cambios de gobierno, ha estado marcada por una baja prioridad ante otras necesidades educativas. ¿Ya? Tenemos que buscar primero esos puntos de continuidad. De nuevo, esto no es ser iluso ni ser ingenuo, los gobiernos son distintos. ¿Ya? Los tres gobiernos anteriores y el gobierno actual, todos han tenido miradas distintas de proyectos de país y eso es parte de una sociedad democrática. Pero la responsabilidad también de esos gobiernos es poder decir, bueno, en esa diferencia, ¿dónde encontramos estos puntos de continuidad? ¿Dónde estamos de acuerdo? ¿Dónde podemos remar hacia ese lado? Para que ¿dónde cuidamos el territorio común, el terreno común, el campo de juego donde vamos a jugar en estas diferencias? ¿Ya? Y la pega es doble. Es tratar de promover aquello que yo creo que es mejor para el país, mientras voy cuidando que en ese proceso no se nos vaya deteriorando el campo de juego. Y al mismo tiempo hay un elemento en la prioridad ante otras necesidades educativas. Y esto es algo que hay que convencerse, como digo. Tiene que ver con decir, esto es una formación fundamental e importante. Tiene impactos severos y relevantes en nuestra vida, en nuestro bienestar, en nuestro desarrollo, si no nos hacemos cargo de esto. Así como los niños eh, no los tiramos, como digo, a la piscina para que aprendan a leer o para que aprendan matemática. Sabemos que hay niños que han aprendido en la historia a leer sin escuela o matemáticas sin escuela, por supuesto que lo sabemos. Así como mucha gente aprendió a convivir sin escuela. El punto no es ese. El punto es preguntarnos en el fondo cuánto nos importa y si nos importa entonces, ¿dónde lo ponemos en estas prioridades y cómo nos hacemos cargo? Y finalmente, esa formación ciudadana integral no requiere acuerdo absoluto, no requiere que todos estemos 100% de acuerdo, no requiere que pensemos lo mismo, no requiere que todo el tiempo sea cómodo, sí requiere marcos, lenguajes y horizontes comunes. Sí requiere poder decir en estas dimensiones, cuando hablamos de A, todos entendemos A y quizá en A no estamos de acuerdo, pero en B sí, y aquí hay un horizonte común hacia el que avanzamos. Y sí, hay marcos como el modelo que espero les pueda servir y se puedan llevar de educación cívica, ciudadana y democrática, que nos ayudan a ese orden, ya que nuestras diferencias coexistan, sobre todo para poder convivir en paz y para poder contribuir desde la diferencia al bien común. Muchísimas gracias.